habilidades que, sin importar lo que hagas, van a complementar y a facilitar tu capacidad de crear riqueza, de mantenerla y de crecerla a través del tiempo. No importa en qué industria estés, cuál sea tu giro, qué es lo que hagas o cuál es el vehículo que hayas elegido para aportar valor a la sociedad o solucionar un problema en específico, estas 10 habilidades te van a servir toda la vida. Entonces son una muy buena inversión el pensar y en preocuparse y el aprender y mejorar con respecto a cada una de estas habilidades, porque sin importar en qué área te estés desempeñando, puedes utilizarlas para tener un mayor impacto y lograr lo que sea que tú quieras lograr o experimentar lo que sea que tú desees experimentar. La primera tiene que ver con la alineación, la capacidad de generar alineación en tu vida, que tiene que ver con buscar siempre una coherencia y una autenticidad, una transparencia en todo lo que hacemos, y es una capacidad de eliminar lo que hace falta, lo que no es necesario, lo que sobra, y adaptar o incorporar lo que es útil y lo que cabe dentro de el sistema de valores que estamos habitando, accionando en el mundo. En realidad, nuestras acciones reflejan nuestro sistema de valores mucho más que lo que podemos decir o lo que podemos hablar y platicar sobre lo que creemos. Definitivamente son creencias, pero las creencias se viven más a flor de piel en la acción y en el comportamiento a través del tiempo. Y cuando logras tener una vida con alineación, todo lo demás florece con más libertad. Y me parece a mí que de eso se trata, la alineación, de ser muy cuidadoso y ser muy selectivo con las cosas con las que decidimos relacionarnos. Y no solo me refiero a relaciones personales, sino las cosas que decidimos hacer, las cosas que decidimos pensar y las ideas que decidimos consumir, tener, entretener, y que después eso termina definiendo lo que decidimos crear en este mundo. Entonces, por ahí, la alineación definitivamente es una habilidad. Se puede mejorar nuestra capacidad de generar alineación y coherencia en todos los aspectos de nuestra vida, pero no siempre somos muy buenos en eso. Número 2, articulación. La capacidad de articular correctamente lo que estamos pensando y lo que queremos decir. Y esto definitivamente tiene que ver con el lenguaje, pero el lenguaje es mucho más que solamente el idioma que nos tocó hablar. El lenguaje es una serie de reglas, de creencias, de símbolos y significados que estructuran nuestra manera de definir la realidad misma, que definen nuestra percepción de la realidad. Porque en realidad aquí hay una paradoja muy chingona, que es que lo que nosotros llamamos como realidad es en realidad nuestra percepción de la realidad. Y el lenguaje es lo que nos permite relacionarnos unos con otros. Obviamente hay comunicación no verbal, pero el lenguaje es nuestra principal forma de comunicación y define muchísimas cosas sobre nuestra experiencia en el mundo. Entonces, nuestra capacidad de articular nuestros pensamientos y el lenguaje dentro de nuestra cabeza, materializarlo en vibración y forma para que otros lo puedan recibir y leer, entender, descifrar en su cabeza, revalorizar, darle un nuevo significado y al final
tener su propio entendimiento de lo que se habló y de lo que se dijo, del mensaje que se envió. Sin embargo, aunque cada quien va a tener su propia interpretación de las cosas, no quiere decir que no haya un alto grado de responsabilidad de que nosotros seamos capaces de ayudar al otro a entender lo que nosotros queremos decir, al ser muy cuidadosos con la selección de las palabras y cómo las ordenamos para crear enunciados y cómo ordenamos esos enunciados para crear ideas complejas de trenes de pensamiento. Entonces, esa es la articulación. De nuevo, una habilidad que se puede mejorar con el tiempo y que se mejora simplemente con la práctica. La práctica también puede ser en la escritura, porque es una forma de materializar el pensamiento también. Pero cuando tú te acostumbras a hablar, a platicar con alguien, a entrar en conversación y mantener una conversación, a ver las ideas simplemente como ideas, como si fuera un partido de un juego de ping pong, y las ideas vienen y van, y no son mías ni tuyas, simplemente estamos jugando con ellas. Ese sentido de juego con el lenguaje es una manera muy buena de mejorar en esta habilidad de la articulación del lenguaje. El tercer punto es nuestra capacidad de cambiar nuestro estado mental. Esto tiene que ver también con nuestra capacidad de entrar en un estado muy específico de conciencia que se llama el estado de flujo creativo, y que es también una capacidad, una habilidad que podemos mejorar con el tiempo, podemos practicar, podemos aprender diferentes mecanismos, estrategias para entrar más fácil o cambiar nuestro estado mental con más facilidad. Y definitivamente esto tiene que ver con herramientas y el uso de herramientas para modificar nuestra cualidad mental, nuestro estado de ser, nuestro estado de conciencia. Pero también tiene que ver con una filosofía y una visión de las cosas como si todo fuera en realidad una herramienta, porque todo modifica nuestro estado de conciencia. Y también nuestro estado de conciencia modifica de regreso nuestra experiencia de las cosas, sin importar cuál sea el contexto o las cosas con las que estamos interactuando. Ahí hay un ciclo y una danza, una retroalimentación de cómo las cosas y el ambiente del que yo me rodeo modifica mi estado de conciencia, y también mi estado de conciencia modifica cómo yo experimento las cosas y el ambiente en el que estoy. Por eso, cuando nosotros hacemos cosas por modificar voluntariamente nuestro ambiente, cambiamos los muebles del lugar, limpiamos toda nuestra casa, mantenemos todo ordenado, le asignamos un lugar a las cosas, estamos mejorando nuestra experiencia de ser y nuestra experiencia de estar, y por supuesto nuestra experiencia de crear y de manifestar nuestra inteligencia y nuestra creatividad en el mundo. Hay muchas maneras de modificar nuestro estado mental, y definitivamente es una habilidad. No es fácil, además, estar de buenas y estar con disposición y mantener neutralidad y todas estas cualidades sociales que tienen que ver con cómo nos comportamos en sociedad, tienen que ver también con nuestra capacidad de controlar o modificar nuestro estado de conciencia y cómo actuamos en determinadas ocasiones. Entonces no es fácil. Lo más fácil es todo el tiempo estar de malas o reaccionando. Reaccionando siempre obviamente van a ser emociones negativas, entonces es estar enojado o estar frustrado o ir por la vida con prisa o con un sentido de urgencia agresiva. Todas estas cosas son fácil entrar en ese modo de ser. Lo difícil, y de nuevo es una habilidad,
es aprender a transformar nosotros voluntariamente y en el momento en el que nosotros lo deseemos, nuestro estado de conciencia para mejorar nuestra experiencia de esta realidad. La cuarta habilidad es la habilidad de filosofar, la habilidad de profundizar en el pensamiento y el entendimiento de algo. Y en esto no tengo que escarbar mucho. La filosofía es un amor por la sabiduría y por el conocimiento. Y ese amor es mucho más por encontrar cuáles son las preguntas correctas o las preguntas que más nos interesan explorar que por encontrar respuestas. En realidad no se trata tanto de la respuesta, sino del deseo de responder. Y el deseo de responder viene siempre por tener una pregunta, y la pregunta es curiosidad. Entonces por ahí hay una frase de Einstein que dice, aquel que haya perdido la capacidad de asombro, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Y aquí la curiosidad de atreverse a hacer preguntas y de querer pensar más adelante. Siempre hay órdenes de profundidad del pensamiento y se puede pensar más adelante, se puede profundizar más en el cuestionamiento de algo y en el entendimiento, profundizar en el entendimiento y tener ese deseo de profundizar y no quedarse en la superficie del entendimiento de algo. Eso es a lo que me refiero con la capacidad de filosofar, y no es algo intelectual, en realidad es algo muy práctico, porque te da información para tomar mejores decisiones en la vida. Es algo que directamente impacta tu capacidad de tomar buenas decisiones y por lo tanto la capacidad de filosofar correctamente, es decir, de hacer las preguntas correctas para entender mejor o llegar a un entendimiento más acertado de lo que es la verdad. Esa capacidad te ayuda a tomar mejores decisiones y te ayuda a que te vaya mejor en la vida, punto. Es así. Número 5. Un entendimiento y una facilidad de navegar los retos de la tecnología del Internet. En general la tecnología de las computadoras, los celulares, pero mucho más lo que tenga que ver con Internet, que no solamente me refiero a hardware, cosas físicas que contienen tecnología, sino al programa dentro de la cosa física, que es el software o todas las aplicaciones. Cómo utilizar nuevas aplicaciones, aunque no, entre comillas no las sepas usar, pero que tengas una disposición de aprender a usarlas simplemente por usarlas. Y es algo que sí, seguramente a mucha gente le pasa, pero cuando algún adulto te pide que le ayudes con algo tecnológico, siempre hay esta cuestión de que si leyeras o si trataras de entender o si trataras de conectar o de desconectar o si hubieras reiniciado el aparato o si hubieras tenido más disposición o más curiosidad por navegar la tecnología, ni siquiera hubieras necesitado la ayuda. Y esto nos sucede a todos, nos sucede con muchas cosas porque la tecnología siempre es algo nuevo y además cambia o se actualiza y siempre tienes que no mantenerte actualizado, sino mantenerte dispuesto a aprender algo nuevo o a aceptar que algo cambió y que tienes que desaprender lo que ya sabías y aprender la nueva manera de hacerlo. Entonces esta facilidad por entender los cambios tecnológicos y por navegar los retos que nos presenta el Internet. Número 6. Contar historias. Contar historias definitivamente es una habilidad. Hay mucho entendimiento que podemos tener y que no sabemos y que nos sorprende sobre contar historias y la psicología detrás de cómo mantener a alguien involucrado o invirtiendo su tiempo en seguir esa historia. Mucho de esto tiene que ver con una palabra que es conflicto. El conflicto es lo que mueve la historia hacia adelante. Y hay muchas personas que cuentan historias sin enfocarse en el conflicto y después se quedan pensando o preguntándose por qué no tenían la completa atención del público. Aunque el público sean 5 personas en la mesa
de los amigos con los que estás cenando, por ejemplo. Es también una capacidad que se llama la persuasión, que no se debe de confundir con la manipulación negativa o la manipulación psicológica que puede naturalmente hacer un psicópata o algo así. La persuasión es más como es la gracia detrás del uso del lenguaje. Tiene que ver también con la elegancia o la certeza en utilizar las palabras adecuadas en el orden adecuado y utilizar mecanismos como puede ser el sentido de urgencia o el sentido de duda, de pregunta, aprovechar que hay un elemento oculto que todavía no se ha revelado en la historia. Hay muchísimas cosas que nos ayudan a contar mejores historias y sin importar qué sea lo que tú hagas, si te vuelves mejor contando historias, esto es algo que impacta directamente la vida de cualquier persona, definitivamente. Y tiene que ver con la siguiente habilidad, que es la habilidad de vender. Es algo que a mí me costó mucho tiempo aprender, pero definitivamente vender es algo natural del ser humano, es algo completamente parte de la historia de quiénes somos como humanidad, como especie. Y hay muchas cosas que simplemente son información. Aquí verdaderamente tu capacidad de investigar y de estudiar y de aprender los mecanismos y la ciencia detrás de cómo funciona el proceso de vender, que simplemente también es un proceso de comunicación que tiene que ver con cómo se cuenta una historia, porque es la historia detrás de la promesa de lo que se vende y la promesa de lo que se va a recibir. En fin, definitivamente hagas lo que hagas, tengas que vender realmente o no para ganarte la vida, aprender la psicología y los mecanismos detrás de un proceso de cómo se da una venta, es algo que te ayuda a crear, mantener y crecer la riqueza a través del tiempo. Número 8, la capacidad de crear y liderar comunidades. Entonces, no solo tienes que crear una comunidad, sino que tiene que haber un líder en la comunidad que ayude a que la comunidad tenga una dirección, un sentido común de por qué existe esa comunidad. La comunidad no existe como tal, en realidad es cada individuo en conjunto, pero hay una persona que es el creador y el líder de la comunidad que establece los valores, los principios de esa comunidad, y una comunidad pueden ser 3 personas, puede ser una comunidad. Y sin importar cuál sea el giro de tu negocio, sin importar la experiencia que tengas en cuanto a branding o marketing, publicidad o creación de marca en un mercado específico, la capacidad, la ciencia, el arte y la ciencia detrás de crear comunidades es algo que marca el negocio de cualquier industria, de cualquier giro, cualquier modelo de negocio, de cualquier tipo. Es algo que mueve al mundo, ¿no? Las comunidades, los individuos hacen las comunidades, pero las comunidades es la manera por defecto de cómo se organiza el Internet, por ejemplo. El Internet funciona por comunidades y para lo que puedas pensar hay una comunidad en Internet, para lo que sea. Si lo puedes pensar y lo puedes imaginar, seguramente hay una comunidad para eso en Internet. Entonces, definitivamente hagas lo que hagas, te apasione lo que te apasione, si tú aprendes a crear y a liderar comunidades, vas a tener un superpoder que puedes capitalizar por el resto de tu vida. El número 9, la capacidad de administrar dinero, que es completamente otro tema distinto a crear dinero, a crear riqueza, a hacer
un flujo de efectivo, a realmente recibir dinero. Otro tema es cómo lo administras. Y esto es una habilidad. Esto es algo que puedes aprender, puedes mejorar, puedes encontrar la información que necesitas para mejorar inmediatamente de un día para otro en muchos aspectos que tienen que ver con cómo se administra el dinero, que simplemente es una energía que te permite hacer o no hacer. Y el dinero no es el número en billetes que tengas, porque también dependiendo de qué moneda estés hablando, son las reglas del juego de ese dinero. No todas las monedas son iguales, pero independientemente de la moneda, independientemente de cuánto dinero tengas, cómo lo administras define por completo también tu capacidad de seguir generando dinero en un futuro. Y esto tiene que ver específicamente con cómo planeas el uso del dinero, cómo asignas una intención a cada peso que tienes o a cada dólar que tienes, cómo le asignas un propósito y un valor y lo pones a trabajar a futuro. La capacidad de crear presupuestos y de mantenerte o apegarte a esos presupuestos tiene que ver también con la capacidad de registrar, porque lo que registras puedes medir y lo que mides puedes mejorar. Entonces, ¿en dónde registras? ¿Cómo le haces para registrar el dinero que tienes? ¿De dónde viene y a dónde va? Todas estas cuestiones tienen que ver con tu capacidad de administrar el dinero, y la filosofía detrás de todo esto es que no importa cuánto dinero tengas o hagas, al final si te lo gastaste, estás igual que otro que tal vez no hizo tanto dinero como tú, pero igual se lo terminó gastando. Entonces, cómo administras el dinero es lo que te permite que al final te quede dinero. Y eso es lo que te permite crecer el dinero al final del día. Entonces, es muy fácil gastar el dinero. Muy, muy fácil. Y es una habilidad no hacerlo. Verdaderamente tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, tiene que ver con planeación, tiene que ver con verdaderamente pensar en estas cosas, ser cuidadoso y darles prioridad, darles el respeto y la prioridad que se merecen. Y por último, número 10, la capacidad de guiar. La capacidad de guiar a alguien, a un grupo de personas o a una sola persona en un proceso específico, llevarlos de A a B. Eso definitivamente es una habilidad, es algo que puedes aprender, es algo que puedes mejorar y es algo que por siempre te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida, de lo que quieras lograr, del éxito que quieras tener. Y es esta habilidad que definitivamente combina muchas otras habilidades, como la comunicación y la capacidad de modificar tu estado de conciencia, de muchas de las que hablamos, de filosofar, de contar historias adecuadamente para persuadir, para articular correctamente lo que queremos decir y hacernos cargo de que se entienda qué es lo que queremos comunicar. Pero la capacidad de guiar tiene que ver también con un toque mágico de la comunicación uno a uno. Cómo te comunicas con otra persona para específicamente ayudar a esa persona a transitar un proceso, que puede ser un proceso que se da en esa misma comunicación, puede ser un proceso de 1 minuto. En 1 minuto yo te puedo llevar de un estado de conciencia a otro, haciendo las preguntas correctas, contándote la historia correcta, compartiéndote la información o el pedacito de sabiduría que necesitas en ese contexto, en ese momento. Y definitivamente hay muchísima información al respecto que podemos aprender, que podemos ubicar, procesar, entender y apropiarnos de ella para ser mejores en guiar a otras personas en un proceso específico. Tiene que ver con ayudarlos a reflejarse a sí mismos o tú a convertirte en el espejo y que se puedan ver
que es casi como un superpoder. Ayudar a alguien a ver un error que tiene. Ayudar a alguien a ver un defecto propio es un superpoder y tiene que ver no un superpoder porque no es algo que no esté al alcance de todos, es algo que está al alcance de todos y este es el punto de este video. Todas estas cosas en realidad son como superpoderes si las utilizas. La mayoría de la gente no va a profundizar en el entendimiento de estas 10 áreas o habilidades y no va a capitalizar en todos los beneficios que puedes tener cuando aplicas estas cosas en tu vida. Porque no es solo aprenderlo, sino aplicarlo. Y cuando lo aplicas es cuando obtienes los beneficios. La mayoría de la gente no llega a ese punto. Y estas son las 10 cosas. Alineación, articulación, la capacidad de cambiar tu estado mental, tu capacidad de filosofar o de hacer las preguntas correctas para profundizar en un entendimiento específico, tu capacidad de navegar la tecnología y el mundo del internet, tu capacidad de contar historias, tu capacidad de vender cualquier cosa, una idea, tu producto, tu servicio, venderte a ti mismo para hacer un proyecto, cualquier cosa que tenga que ver con ventas y persuasión. Número 8, la capacidad de crear y liderar comunidades. Número 9, la capacidad de administrar correctamente la riqueza, el dinero. Y número 10, la capacidad de guiar a una persona o a un grupo de personas en un proceso específico o llevarlos de la mano, guiarlos en el camino de A a B, lo que sea A para después llegar a B. Esa capacidad de guiar verdaderamente vale oro. Es algo que te puede cambiar la vida si logras aprender y moverte en las sutilezas de cualquiera de estas 10 habilidades, y si las combinas las 10 mucho mejor. Y si piensas que hay una que no metí en la lista y definitivamente debí de haberlo hecho, échame en los comentarios. Y estas son las que a mí en lo personal más me han dejado, más me han ayudado, beneficiado, y las quería compartir contigo.